Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales en la Cámara Peruana de Comercio Exterior. En esta oportunidad, en el curso Habilidades Gerenciales, estamos desarrollando la unidad 7, Empatía y Tolerancia, y hemos segregado este segundo tema, Tolerancia e Implementación. ¿Cómo implementamos la tolerancia en la empresa? ¿Qué beneficios obtenemos de la implementación de la tolerancia? Entonces, hacemos un recuento de qué es la tolerancia y cuáles son las implicancias, qué rol cumple en la empresa, en el negocio, en la administración, como habilidad gerencial. Sin duda, una habilidad socioemocional, un valor dentro de la filosofía de la empresa, dentro de la axiología. Sin embargo, en manos del gerente se constituye una habilidad gerencial. Y también en los distintos estamentos. Como parte del trabajo en equipo, implica respetar e intentar llegar a acuerdos siendo tan objetivos como sea posible en cuanto a los objetivos de equipo. Entonces, la tolerancia cobra una importancia en el escenario del trabajo en equipo. Entonces, cuando queremos capitalizar la tolerancia, tenemos que mirarlo bajo esa lupa de que precisamente la interacción entre las personas en el trabajo y cuánta tolerancia hagan gala cada una de ellas, cada uno de los actores, de los involucrados en el proceso, incluso en el conflicto, que repercute en la colaboración, en la cooperación, en el trabajo en equipo. Entonces va a ser capital que se ejerza esta habilidad gerencial de mejor modo. Entonces, un ambiente tolerante de trabajo puede llevar a una comunicación más fluida, honesta y abierta, fíjense. Entonces, los procesos de comunicación se agilizan, se versatilizan de modo natural, porque existe disposición a escuchar, disposición a ceder en el, digamos, en la voluntad personal, en el subjetivismo y hacer caso de aquellas brillantes ideas que están en las otras personas y no en uno mismo, sino más bien en el colaborador, en el gerente que está al costado, en el jefe de área. Entonces, recopilar estas ideas, estos intereses, además apreciarlos, valorarlos, saber convivir con todos estos mundos culturales, es precisamente lo que nosotros vamos a conocer como tolerancia y agiliza los procesos de comunicación, la hace más fluida, más honesta, más abierta, porque precisamente existe la disposición hacia la interrelación a través de la tolerancia. Entonces, en estos escenarios, por ejemplo, la comunicación va a tener una suerte de performance de esta naturaleza. Comprendemos el cansancio de nuestro compañero y no exigimos desde nuestra postura continuar el trabajo, sino vamos a tomarnos un descanso, reflexionamos, luego decidimos, luego retomamos, luego, entonces, toleramos no solamente mi perspectiva, comprendemos mi universo, comprendemos mis posibilidades, pero también comprendemos las posibilidades de mi compañero, del colaborador, del jefe, y generamos esta comunicación más fluida, más ágil, más honesta, porque existe el entrenamiento en tolerancia. Vamos a trabajar juntos, hemos dicho tolerancia, inmediatamente vemos con una lupa de trabajo en equipo. Entonces, vamos a trabajar juntos para encontrar la solución. Entonces, tolerancia quiere decir ser capaces de encontrar puntos comunes, puntos de convergencia para resolver un asunto común y resolverlo de mejor manera, de tal manera que todos ganan. Gana el que ideó, gana el que nada más gestiona la idea, ganamos todos. En realidad la empresa gana, el trabajo en equipo constituye una fortaleza capital. Si yo tuviera algún desacierto y yo tengo la habilidad gerencial de la tolerancia, si yo tuviera alguna
medida desacertada, una instrucción, un comunicado tal vez que no fue del mejor modo desarrollado, entonces tengo, por la tolerancia, la capacidad de decir, discúlpame por los inconvenientes que causé. Vamos a verlo desde una perspectiva diferente. Entonces, esta habilidad nos dispone a ese cambio de escenario. Por favor, puedes explicarme lo que sucedió. Ayúdame a entenderte. Entonces, yo tengo una cultura, tú tienes una cultura. Ambas culturas conviven, ambas culturas se han de tolerar y entrenamiento en tolerancia necesitamos. Y ayúdame a entenderte. Entonces saldrá la comunicación ágil, fluida, honesta, como hemos graficado en la anterior lámina. Por favor, explícame otra vez a qué te refieres. Entonces los procesos de comunicación están sin ruido. Los procesos de comunicación precisamente son aquellos que agilizan, versatilizan las actividades, los objetivos. Entonces se fortalece ese proceso comunicativo. En lugar de con una actitud intolerante, con, digamos, un no entrenamiento en la tolerancia, incluso se puede generar no solamente ruidos en la comunicación, sino el conflicto mismo, en algo que ni siquiera tendría razón de ser. O sea, el conflicto ni siquiera debería existir, pero por falta de el entrenamiento en tolerancia, se genera por un ruido de la comunicación un conflicto mayor. En cambio aquí, no solo evitamos el error, sino resolvemos el error, resolvemos el problema, entregamos solución de mejor modo, porque la comunicación es ágil, la tolerancia lo está determinando así. No hay necesidad de emplear ese tono conmigo. ¿Cómo puedo solucionar este problema? ¿Qué te molesta de mí? Vamos, si tienes razón, estoy contigo en... Entonces, la tolerancia nos hace ese tamiz de mejora del ambiente laboral. Es una realidad que en cualquier empresa convergen personas diferentes. Entonces, cuando existen culturas diferentes, cuando existen organismos estructurados en la empresa, entonces nosotros tenemos distintas culturas, distintos bagajes culturales en cada uno de estos estamentos, en cada una de las personas. Entonces, estas culturas discrepan, estas culturas se distinguen y hay rasgos de características que indirectamente o conscientemente también eh, discrepan del otro, discrepan, divergen. Entonces, sabiendo que en la composición de la empresa, en las personas y en los organismos, se constituyen mundos de culturas diferentes, así como las personas. Entonces, necesitamos establecer vínculos armoniosos y trabajar en equipo, porque al fin y al cabo somos un solo equipo en toda la empresa, en todo el negocio. Entonces, no podemos darnos el lujo de trabajar cada uno en el producto, en el servicio, pero cada uno hace a su manera, a su modo, como lo demanda, como lo requiere, a su tiempo. Fíjense ustedes, somos un solo organismo y cada uno atomizado cree que está haciendo lo mejor, pero al final se posponen el alcance de metas, el logro de los objetivos, no avisoramos la visión porque no hay visión compartida. Cada uno está desarrollando sus actividades por separado, pensando que están haciendo lo mejor, porque en realidad están haciendo un esfuerzo mayor y piensan que, pero no está articulado, pero no está comunicado y no está cohesionado a través de la tolerancia. Entonces la tolerancia aquí ejerce su importancia. En cambio, mucho de nuestro tiempo en la empresa estamos trabajando 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14, qué sé yo, 16 horas. La mayor parte de nuestra socialización la estamos desarrollando en el trabajo, en el mundo laboral, sea presencial en el 2019, ahora virtual en el 2020, trabajo remoto. Sin embargo, siempre la mayor parte de nuestro tiempo está en el mundo laboral. Entonces, no hay razón de que en el mundo laboral, precisamente en un mundo donde
generamos un producto, donde generamos la economía para la casa, donde generamos un servicio, donde nos dotamos de todo aquello necesario para nosotros y para la familia, precisamente en ese mundo vivamos un mundo de intolerancia, un mundo de incomprensión, un mundo de desconcierto, de incertidumbre, no saber cómo estamos trabajando, para qué, sin razón y en constante conflicto. Fíjense la capital importancia de la tolerancia. Entonces, conscientes de que toda nuestra vida se está desgastando en el mundo laboral, entonces sería interesante proponernos que ese escenario sea el mejor de los posibles. Entonces, entrenarnos en tolerancia, entrenarnos en saber comprender el mundo del otro, en tolerar, en ceder, en hilvanar nuestras culturas, nuestros pensamientos, nuestros intereses, nuestras motivaciones con el otro, con las otras empresas a nivel macro. Entonces, todo esto precisamente es una necesidad, es una emergente necesidad, con mayor razón en la empresa, así como en la persona misma ya es una demanda importante. Ahora en la empresa, con mayor razón, porque en el trabajo estamos más tiempo, en el trabajo estamos en constante interrelación. Entrenarnos en la tolerancia va a ser sumamente importante para interactuar con nuestros colegas. Es una tarea obligatoria. Entonces, ¿qué necesitamos? Predisposición al diálogo, porque necesitamos tolerar, necesitamos desarrollar la tolerancia, apertura y accesibilidad. No es cerrazón, no es ensimismamiento, sino más bien es apertura al otro, es ingresar en el otro, disposición a colaborar con el otro. La incidencia, el impacto que tiene la tolerancia en el trabajo en equipo lo hemos destacado ya desde la primera lámina. Y generar espacios de creatividad para encontrar posibles soluciones a los conflictos, posibles soluciones a los enfrentamientos, posibles soluciones a las discrepancias, porque hemos dicho, estamos en una organización y estamos interactuando mundos distintos, diversas personas, diversas áreas, y no sabemos cómo hilvanar estos recursos humanos. Y para esto está la tolerancia. Entonces, saber entender el mundo del otro, saber ingresar al mundo, a las ideas, a los pensamientos, a los intereses, a las motivaciones, e ingresar por nuestra visión compartida. Entonces, no imponer nuestra propia personalidad, nuestra propia idea, nuestro propio argumento, sino saber sinergizar aquello que viene de un colaborador, de un jefe de área. Todos aportamos porque todos estamos construyendo empresa, todos estamos construyendo negocio. Entonces nadie es dueño de la verdad, sino más bien todos colaboramos, todos cedemos, pero construimos en un ambiente laboral maravilloso, en un ambiente laboral donde se está bien, porque 8 horas, 10, 12, 14, 16 horas estamos juntos, produciendo, creando servicio. Entonces, como un escenario en el que más pasamos nuestra vida va a ser un escenario impulsivo, conflictivo. Sería interesante que a través de la tolerancia ese ambiente sea un clima de salubridad, un clima en el que me realizo desde la tolerancia hacia la apertura de los otros colaboradores en asertividad, en escucha activa, en empatía, en toma de perspectiva, en la gestión de emociones. Entonces, para hacer posible todo ese escenario, todo aquello que estamos graficando, resulta fundamental aceptar las diferencias. Entonces, esto no lo podemos anular. En la empresa, sin duda, tenemos puntos de vista divergentes, diferentes apreciaciones. Entonces, tenemos que ser entrenados para saber abordar nuestro objetivo, la consecución de las metas, desde ese cohesionar aquellas diversidades y aquellas diferencias, porque así es la naturaleza humana, así es la naturaleza de la sociedad humana. Entonces, ¿cómo saber cohesionar? Porque tenemos un solo objetivo, ofrecer el producto, crear, entregar el servicio, dotar del servicio con la cooperación de todos. Entonces, aquí necesitamos tolerarnos unos a otros. Erradicando todo atisbo de conflicto innecesario, la intolerancia, el no saber
compaginar con el otro, el no saber ingresar al pensamiento, tolerar, ceder, nos puede generar enfrentamientos, conflictos innecesarios. Entonces, es preciso, se demanda que actuemos, que seamos entrenados para conducirnos en tolerancia. Esto está ya más que dicho, está ya concientizado, sensibilizado. Entonces, la tolerancia no solamente está evitando el nacimiento, la generación de los posibles conflictos, sino también cuando se desarrolla ya el conflicto, cuando ya está sobre nosotros un conflicto, un enfrentamiento, de esas diferencias, al no haber desarrollado la tolerancia en su debido momento, en la oportunidad en la que todos aportaban, ahora nos vemos ya con el conflicto encima. Entonces, ¿qué hacemos? Incluso en ese escenario, la tolerancia todavía sigue aportando. O sea, no necesariamente solo es para la prevención de conflictos la tolerancia. Nos evita los conflictos, sino cuando ya se da el conflicto incluso, podemos ingresar en los pasos de la resolución del conflicto para capitalizar de mejor modo esta gestión de conflictos. Entonces, al definir cuál es el conflicto, asegurándonos de que todas las partes lo están entendiendo de la misma forma, porque hemos dicho, somos un mundo de diferentes, nuestras apreciaciones son divergentes y estamos viviendo, digamos, de tal naturaleza que mi idea se contrapone, contradice. Entonces, ¿cómo cohesionamos? Saber, comprender y entender el problema con una única lectura para no lanzar cada uno su solución, sino una solución que vamos a trabajar todos, pero primero definamos todos en un mismo lenguaje el problema. Y para ello es importante el diálogo y la tolerancia, saber comprender el mundo, el argumento, el pensamiento, la vivencia del otro y cediendo, definimos bien el problema y todos nos abocamos al problema y no a las personas. Entonces, la tolerancia en el punto inicial de partida del conflicto, de la resolución del conflicto, está. Si nosotros generamos esa definición con tolerancia, con diálogo, entonces hemos partido muy bien para la resolución del conflicto. Y luego identificamos intereses comunes. Para ello se requerirá señalar qué necesita cada uno y escucharse mutua y tolerantemente. Entonces queremos describir, queremos caracterizar el problema, entonces tenemos que escucharnos, tolerarnos. Es su versión, es su argumento, es su idea, este es mi aporte, este es mi argumento. Entonces todos en un ambiente de tolerancia cohesionamos, caracterizamos el problema y luego seguramente vamos a ir de cada uno de sus ángulos también ofreciendo alternativas en el tercer paso, proponer y evaluar alternativas de solución, valorar la alternativa del compañero con tolerancia, valorar la idea del jefe de área con tolerancia y también lanzar mi propia idea con tolerancia, asertivamente y fijando lo operativo, fijando la efectividad de mi alternativa, no imponer por el grito, no imponer por el poder, por la autoridad, sino más bien por la efectividad, por la utilidad, por los argumentos. La persuasión es, estamos todos en junta, en una reunión horizontal, entonces no impone el gerente, sino más bien cada uno y luego expone y cada uno va valorando las alternativas y determinamos una que puede solucionar el problema de mejor modo, de modo más efectivo y tolerando que no haya sido mi idea, sino la idea del compañero y no haya sido la idea del gerente, sino la idea de un subordinado. Entonces, en esa tolerancia vamos a encontrar la alternativa mayor y al final llevarlo a la práctica y evaluar si el problema se llegó a resolver o surgió otra consecuencia y reprogramamos todos los pasos y todavía se genera otro conflicto aún mayor. Y el tolerar no significa dejar de ser. Y es que los seres humanos somos naturalmente diversos, eso ya estamos comprendiendo hasta ahora. Entonces, al ser diversos, diferimos, discrepamos, pero esto no supone, desde la tolerancia, enfrentamiento, conflicto.
Y si hay conflicto, si hay enfrentamiento, desde la tolerancia minimizamos los efectos, resolvemos de mejor modo. Fíjense esa dinámica. Y luego, eh, entablar acuerdos sin dejar de ser quienes somos. Entonces, no implica, por la tolerancia yo dejo de ser, por la tolerancia ya no doy mi idea, no doy mi argumento, siempre hago caso al jefe, siempre hago caso al compañero, pero no el mío. Todos seguimos dando nuestros aportes, aunque nuestra alternativa no ha sido tomada, y si la del compañero, yo me involucro, me comprometo en esa alternativa de solución, que es la más efectiva, más que la mía incluso. Entonces, en ese ambiente de tolerancia me comprometo de mejor modo con algo que ni siquiera es mi aporte, mi idea, pero es lo mejor para la empresa. Y ni siquiera es una orden del gerente, sino más bien es una idea de un compañero mío, un subordinado, pero lo importante es que resuelve el problema, lo importante es que desarrolla empresa, lo importante es que soluciona un problema. Entonces, eh, esa es la ventaja de la tolerancia, nos da esa perspectiva de solución de mejor modo. Entonces, si tenemos tanta diversidad en la empresa, si tenemos tanta posibilidad de enfrentamiento, de conflicto, pero la tolerancia lo puede amilanar, pero la tolerancia lo puede difuminar, y si existiera el enfrentamiento y conflicto, la tolerancia también nos puede dar una mejor mano para la actuación, para el desarrollo, para la solución del problema de mejor modo, capitalizando los procesos, potenciando los recursos humanos, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar esta otra habilidad gerencial, la toma de perspectiva. Entonces, como gerentes no podemos solamente decidir desde nuestras ideas, desde nuestros argumentos, sino entender las múltiples manifestaciones de los puntos de vista, porque somos conscientes como gerentes que en los 5.000 integrantes de nuestra empresa, en los 3.000, en los 800 integrantes, en los 200 integrantes de nuestra empresa, existen pensamientos diversos, porque son personas con cultura diversa, con formación diversa, con estatus diversos, subordinados, jefes, gerentes. Entonces, sin duda tenemos un conglomerado de culturas y como gerentes nosotros sabemos y nos movemos sobre esa diversidad, pero tenemos que ser conscientes con el mismo peso de que también entonces, nuestra empresa tiene 200 puntos de vista, nuestra empresa tiene 800 puntos de vista sobre la resolución del problema, 5.000 puntos de vista, porque cada uno tiene una idea, cada uno tiene un aporte y tenemos que saber ingresar a esa perspectiva, esta habilidad gerencial, toma de perspectiva, ingresar a esa perspectiva, a esa multiplicidad de puntos de vista que son capitales para resolver el problema o para optimizar los procesos en la empresa. Necesitamos comprender las realidades individuales de las demás personas, aprender a reconocer lo que siente y piensa el otro, no creer que todos sienten y piensan lo que uno mismo piensa. Entonces, como gerente, yo no puedo dar sentado de que ellos piensan como yo y yo genero instrucciones, genero soluciones desde el autoritarismo, desde la verticalidad, pero que no tienen conexión, no tienen vínculo en las áreas, en las gerencias. Entonces no se operativizan, o sí se operativizan, pero sin comprender, sin involucrarse, sin comprometerse. Y decididamente el producto es no de la calidad que deseamos, el servicio no se ejecuta en el tiempo establecido. Entonces todo es una catástrofe, porque pensé que todos pensaban como yo. Y no es así. El gerente ha de saber que al ser muchos en la empresa, hay distintos puntos de vista y tiene que valorar cada uno de ellos. Tiene que saber capitalizar las ideas más importantes, generar círculos de compartir ideas para generar aquel, digamos, ingreso a esos escenarios con su toma de perspectiva. Otra habilidad gerencial como la tolerancia, él ha de saber ponerse en el lugar de esos escenarios, cambiar de perspectiva, no desde su pensamiento, sino desde el pensamiento del otro, ver el problema, la solución desde el área tal, desde el otro área. Entonces, sí generará una sinergia, sí generará convergencia de pensamiento. Entonces,
Existen algunas recomendaciones para que la vida en oficina no se vuelva una molestia. Entonces, reconoce que en cualquier centro de trabajo, el gerente debe saber esto, encontrará personas que actúan y piensan diferente. El respeto hacia todos ellos es una premisa fundamental para mantener una convivencia laboral. Entonces, la tolerancia no es dejar de ser, es desaparecer, difuminarse, sino más bien es respetando los protocolos, respetando todos los contenidos éticos, morales, también ejerce su presencia, se da a conocer. Eh, las diferencias no pueden etiquetarse de malas o raras, solo son una muestra de la diversidad entre seres humanos. Aquí, en la imagen tenemos al gerente de rojo y los subordinados 8, cada uno con su cultura, pero lo que sucede en la empresa es que no estamos cada uno desarrollando el producto, no estamos cada uno desarrollando el servicio, sino liderados por el gerente, los 8, estamos cohesionando nuestros mundos a través de la tolerancia, estamos generando un producto, estamos desarrollando un servicio. En el desarrollo del producto, nosotros vamos a encontrar enfrentamientos, discrepancias, y no es malo, porque la diversidad así lo demanda. Sin embargo, saber cohesionar, saber vincular, enlazar esas diferencias, capitalizar esos aportes, es el papel del gerente. Es una habilidad gerencial por eso. Entonces, tenemos que aceptar los comportamientos distintos a cada uno de nosotros gerentes y negociar si es que en alguna medida afectan los comportamientos individuales diversos. Entonces, hemos de desarrollar la negociación y del mejor modo posible, con asertividad, con empatía, porque estamos trabajando durante tantas horas de nuestra vida, 8, 10, 11, 12, 16 horas en el día, que este escenario, a través de la tolerancia, sea el mejor de los escenarios, de asertividad, de empatía, de un buen clima laboral. Esa es la aspiración. Entonces, escuchar a los compañeros ha de ser capital. Escuchar a todas las áreas, las gerencias, el gerente general tiene que volcarse a escuchar, captar las diferencias, las diversidades, los diversos aportes, las ideas genuinas y hacer que éstas enriquezcan a la empresa, que éstas solucionen los problemas, porque aquí está el valor de cada uno de nosotros integrantes de esta empresa y el gerente lo tiene que gestionar, capitalizar esas diferencias, esos aportes, y nuestro interés es convivir pacíficamente, sin afectar al compañero y sin afectarnos a nosotros mismos en las tantas horas que estamos juntos en pos de una tarea común, el producto, el servicio. No hay razón para estar enfrentados tantas horas de nuestra vida, porque ponemos en peligro el éxito de la empresa, ponemos en peligro nuestra propia convivencia, nuestra propia salubridad mental, nuestra propia salubridad física. Todo está en juego en estos, digamos, accionares de cada uno de nosotros. Entonces, si no desarrollamos la tolerancia, entonces se fracturan los procesos comunicativos y las actividades se tornan con ruidos y no logramos nuestros objetivos. El trabajo en equipo se disloca, entonces no hay conexión, no hay vínculo. Debemos recordar que en la medida en que el ambiente sea más agradable, podremos desarrollar mejor nuestras actividades. No generaremos conflictos por intolerancia. Entonces nos damos cuenta de que el producto, el servicio, no solo será desarrollado eficazmente, eficientemente, en el tiempo previsto, etcétera, sino sobre todo en un ambiente agradable. Todos nos damos cuenta de que nuestro aporte es valioso y de que solo no lo puedo hacer, sino
cooperando con el otro departamento, con la otra gerencia, todos involucrados en el proceso, logramos el producto, logramos la rentabilidad, logramos la productividad. Entonces, toda la empresa al unísono, enlazados como la otra imagen, el líder nos tomaba de las manos y todos cohesionábamos todos nuestros mundos, nuestras culturas y lográbamos el producto en ese ambiente cálido, en un ambiente agradable, porque es el ambiente en el que más estamos tiempo. 8 horas, 10 horas, 12, 14, 16 horas en ese ambiente. Si ese ambiente es el más agradable, estaremos produciendo de mejor modo, estaremos entregando el servicio de mejor modo. Entonces, aquí de inmediato sacamos todo atisbo de discriminación, porque ya todos nos estamos concibiendo como importantes, como valiosos. Toleramos nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, pero no hay razón de discriminación. Entonces, actitudes discriminatorias inmediatamente las sacamos porque ya formamos una familia, ya formamos un negocio, una empresa, todos estamos involucrados, todos estamos comprometidos. La productividad de él determina mi ganancia, la productividad de mi compañero C determina mis ingresos, mi aporte determina los ingresos de ellos, todos dependemos de todos. Entonces, uno no puede darse el lujo de discriminar, de excluir, de no contar con algún departamento, porque ya todos en la empresa conformamos la globalidad. No podemos darnos el lujo de prescindir de un departamento, prescindir de un colaborador, prescindir de alguna gerencia. El gerente general ha de cuidar esto, que el compromiso, que involucrarnos en la tarea y generar tolerancia, por eso entrenarnos en la tolerancia, genera una convivencia mayor laboral, pero también asegura el producto, asegura la supervivencia de la empresa. Entonces, la salubridad estructural estará garantizada. ¿Por qué? La tolerancia así lo está construyendo. La tolerancia en ese mundo de aporte hacia la organización, de aporte hacia la salubridad personal, porque hemos dicho es un mundo maravilloso, porque todos nos toleramos, todos cooperamos, todos trabajamos en equipo, todos aportamos, todos sabemos la valía del otro. Entonces es un ambiente bien, uno se siente feliz, trabajando, desarrollando las actividades, sabiendo que él es importante para la empresa. Entonces, las más de las horas estamos trabajando, entonces esas horas son capitalizadas, están irradiando la labor. Entonces, no solo la persona ha sido beneficiada, no solo el trabajo en equipo, sino estructuralmente la empresa ha sido beneficiada. Entonces hay una salubridad estructural, es general, se hace global. Toda la empresa vibra en tolerancia, toda la empresa vibra en esas bondades, en esos beneficios que trae la tolerancia de un ambiente saludable, de la consecución de las metas de mejor modo, el logro de los objetivos, arribar a la visión. La empresa, al fin y al cabo, es la beneficiada. La tolerancia en la oficina, ¿cómo es que es una pieza importante? ¿Cómo es que cobra un valor fundamental? Entonces pasamos tanto tiempo en el trabajo que los compañeros se vuelven parte fundamental de nuestra rutina. En un buen ambiente, que da la tolerancia, hasta se pueden cultivar grandes amistades. Hemos dicho el tiempo mayor estamos pasando en el trabajo, entonces se puede cultivar hasta grandes amistades. Pero las diferencias siempre suelen aparecer, más aún cuando no hay empatía, no hay asertividad. De ahí la importancia de la tolerancia que permita mantener en marcha la organización, como el enclave de la empresa. Ya falló la empatía, ya falló el trabajo en equipo. ¿Qué tenemos como una reserva para repotenciar la empresa, para repotenciar el trabajo en equipo? La tolerancia. Entrenamos la tolerancia, ponemos en marcha la organización. Entonces hay algunas implicancias acerca de la tolerancia y es que se debe tener un canal de comunicación donde se muestre la importancia de este valor. Estoy hablando constantemente a lo largo de esta disertación que
se ha de entrenar. Entonces, sin duda necesitamos coaching de cómo aprovechar al máximo, capitalizar la tolerancia. ¿Cuáles son las aristas que tenemos que cultivar para que la tolerancia sea fortaleza de nuestro mundo laboral, de nuestra productividad, de nuestra rentabilidad? Entonces, no se trata solamente de hacer un diagnóstico, sino se trata de destacar el respeto entre los compañeros, el saber conectar con los compañeros, el saber complementarse, pero eso solamente se da a través de la tolerancia y tenemos que ser entrenados. La tolerancia permite resolver conflictos con inteligencia y asertividad, como hemos venido cayendo en cuenta. La tolerancia lo puede evitar, lo puede prevenir, porque estamos vinculando, conectando mundos, culturas, personas, que somos diferentes, que hay diversidad de pensamiento, etcétera. Pero si se da el momento del conflicto, del enfrentamiento, porque somos tan diversos, somos tantos en la empresa, nuestro pensamiento diverge, entonces acudimos a la tolerancia una vez más y generamos la resolución de conflictos con inteligencia, con asertividad. Entonces, en el espacio más grande de nuestro tiempo, que es el trabajo, no la pasamos enfrentados, no la pasamos enemistados, sino la resolvemos con inteligencia y asertividad. Un colaborador tolerante es capaz de escuchar y comunicarse con sus colegas sin alterarse. Entonces, se me llama la atención, entonces se me indica un error, entonces se me responsabiliza de algo y si yo estoy entrenado en tolerancia, sabré responder si es cierta la imputación, si es cierto el que yo esté involucrado en la responsabilidad, o tal vez no, pero sé que son compañeros, sé que son mundos distintos y tengo que ingresar a esos mundos y hacer comprender que yo no estuve en la responsabilidad, yo no soy el culpable y bueno, si soy culpable, también eh, asumo el error y comienzo la enmienda y en ese mundo asertivo con el otro vamos construyendo aquel trabajo en equipo que estamos deseando. Entonces, la importancia de la tolerancia en ese sentido. Incluso puede negociar con ellos para que las diferencias no se conviertan en conflictos. Entonces, mejor que no hayan conflictos, mejor que se eviten, mejor que se haga todo un diseño de prevención, pero si hay, acudimos a la tolerancia y lo resolvemos de mejor modo. El otro lado de la moneda, con respecto a la tolerancia, vamos a analizarlo ahora. El primero era como una habilidad gerencial en el sentido de capitalizar ese mundo humano del trato, del vínculo, de la conexión con los subordinados, con los gerentes y hacer posible la convivencia laboral de mejor modo. No por la convivencia misma, porque nosotros somos empresa, no estamos buscando convivir, sino estamos buscando el producto y el servicio. Entonces, es por el producto. Una convivencia laboral en favor del producto. Una convivencia laboral saludable en favor del servicio. Lo único que les interesa en la empresa, en el negocio, es la capitalización del producto, la capitalización del servicio, la rentabilidad, la productividad. Por eso entrenamos en tolerancia, porque la tolerancia nos entrega un escenario humano de mejor gestión, de mejor resolución. Incluso en el atisbo de problemas, la tolerancia nos ofrece un enclave para salir al paso de todos los enfrentamientos. Entonces, entrenamos en tolerancia. Ese es un modo de ver la tolerancia. El otro lado de la moneda es tolerancia cero. También una acción que ha de tomar el gerente en su habilidad gerencial de tolerancia, implementar la tolerancia cero, por ejemplo. Cuando determina el gerente no pasar por alto aquellas faltas, aquellas transgresiones a las reglas, a las normas del juego, de la empresa, el reglamento interno, el manual de funciones. Entonces, si el gerente
tiene en mente implementar la tolerancia cero, debe caer en la cuenta de que sí, es una medida acertada. Los trabajadores se sentirán más seguros porque hay estructuras rígidas, hay estructuras, digamos, en la organización que le entregan seguridad, confiados en su lugar de trabajo y en consecuencia aumentarán su lealtad. Entonces, el gerente ejerce tolerancia cero y en lugar de que se lea como intromisión, se lea como autoritarismo, como abuso de poder, se lee como dotación de seguridad, porque los empleados, los subordinados leen de que, claro, si hay estructuras, si hay filosofía, si hay política rígida, entonces todos entendemos que hay un orden, entendemos que nadie puede hacer lo que le viene en gana en función de la tolerancia. Yo soy así, vengo con esta cultura y puedo hacer. No, has ingresado a una empresa, has ingresado a una organización, a una estructura, tenemos reglas, tenemos manual de funciones, tú no cumples esas funciones, no te sometes a estas reglas, lamentablemente tenemos que tomar decisiones como gerentes. Entonces la vía gerencial de la toma de decisiones en la tolerancia cero va a ser drástico. Y los beneficios son estos. Entonces conseguimos seguridad, entonces conseguimos confianza, conseguimos lealtad, compromiso y satisfacción laboral. Todos nos sentimos asegurados por una estructura que es capaz de corregir algunos atisbos de descontrol. Y ahí está el gerente con su habilidad gerencial de la toma de decisiones, implementando la tolerancia cero, por ejemplo. Entonces hay reglas y sanciones claras, están en los manuales, en el manual de funciones, están en el reglamento interno, están en la política, en la filosofía. Si alguna de las actitudes estipuladas no recibe una sanción, el resto de los trabajadores se sentirán con la posibilidad de cometerlas y la compañía perderá autoridad. Entonces, si nada más con excusa de que se me debe tolerar, yo comienzo a transgredir reglas, normas y no cumplir las funciones. Entonces, pero deben tolerar porque esa es mi personalidad, hay que comprender que en la empresa somos diversos, no, es el otro lado de la moneda. Entonces, el hábil gerente, el gerente con sus habilidades gerenciales, con su toma de decisiones, aplica, implementa la tolerancia cero y activa el conocimiento de las reglas, la marcha sobre las reglas, pero también sus sanciones y las tomas de decisiones drásticas. Entonces, no perderá autoridad. Entonces, la empresa estará asegurada en esa estructura orgánica de la filosofía, de la política empresarial o de las normas explícitas, también las tácitas, en el reglamento interno, en el manual de funciones. Tenemos aquí para revisar un caso. Jonathan Friedland era uno de los principales voceros de Netflix, la empresa líder en contenido multimedia por streaming. Fue una figura importante en la compañía hasta que en junio pasado utilizó un término racista en 2 reuniones de trabajo, la N-word, que significa nigger, un sustantivo peyorativo para definir a la gente de color. A pesar de haber sido un elemento clave para la compañía, puede suceder en nuestras empresas, en nuestro negocio, puede suceder que una persona clave, un promotor, un fundador, un accionista mayoritario, un gerente, un jefe de área de mayor fama, esté involucrado en uno de estos hechos, contravenir las reglas, transgredir las normas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí está la vía gerencial. Tolerancia cero. Entonces, no aceptamos ninguna, digamos, transgresión de normas de ningún tipo de estatus. No porque sea el fundador, no porque sea el gerente, no porque sea un alto ejecutivo. Las reglas se aplican para todos. Entonces, tolerancia cero. Entonces, ¿qué sucede con Jonathan Friedland? Cometió una falta. La empresa, el gerente, no dudó en terminar con su contrato.
debido a que en la organización no hay tolerancia para las faltas de respeto hacia otras personas, ni para comportamientos discriminatorios o racistas. No es la política de Netflix, no es la filosofía de Netflix. Seguramente el reglamento interno no lo contempla. Entonces, por muy fundador, por muy elemento clave que ha sido Jonathan Field, se le aplicó tolerancia cero. Entonces, la perspicacia del gerente aquí la estamos viendo y las consecuencias y la reflexión posterior del mismo implicado. Friedland aceptó públicamente su error y el 22 de junio lanzó en su cuenta de Twitter 2 mensajes. Me voy de Netflix después de 7 años. Fíjense ustedes, no necesariamente son meses de estadía, días de estadía, sino 7 años. Bueno, es una persona clave de Netflix, un fundador, pero si hay que tomar decisión, se toma decisión aun cuando se afecte a un fundador, a una pieza clave, a un gerente. No se tiene que, digamos, estar temblando frente a esta decisión. El gerente tiene que ser perspicaz, sutil, inflexible, tolerancia cero. Los líderes tienen que ser irreprochables. Él mismo lo dice en el ejemplo que establecimos y lamentablemente no cumplí con ese estándar cuando era insensible al hablarle a mi equipo con palabras ofensivas. Me siento mal por la angustia que este lapso causó a la gente en una compañía que amo, donde quiero que todos se sientan incluidos y apreciados. Me siento honrado de haber formado un equipo global brillante y diverso y haber sido parte de nuestra aventura colectiva. Entonces, también Netflix habló sobre el tema y especificó la razón por la cual dejaron ir a su vocero. Entonces, fíjense ustedes, cuáles son los beneficios al fin y al cabo de la tolerancia cero. Cuando el trabajador de una compañía cae en una falta de respeto hacia otro colaborador, proyecta una personalidad intolerante hacia los demás. No respeta el código de ética de la compañía. Fíjense ustedes cómo es que se quiebra todos esos escenarios que habíamos descrito al inicio y la salubridad estructural de toda la empresa y los beneficios de la tolerancia para prevenir los conflictos, la resolución de conflictos, ya cuando se ha dado un conflicto, entonces la tolerancia cobraba un papel importante, pero si alguien se muestra intolerante, alguien disconforme con la tolerancia, entonces proyecta una personalidad discriminatoria que afecta a sus compañeros. Entonces, el gerente en esa habilidad gerencial ha de ser inflexible, ha de tomar una decisión mayor, tolerancia cero. Debe ser despedido el empleado, sin importar el valor que tenga para la organización. Este es el precepto por el cual se rigen las políticas de cero tolerancia en las compañías, que además traen beneficios desde el momento en que se decide implementarlas. Entonces tenemos otro caso, otra casuística. Vamos revisando en Estados Unidos, en junio de este año, reveló que Telefónica Movistar de México también se encontró en una situación parecida. Solo que en este caso los directivos que cayeron en un problema fueron relacionados con soborno a varios administradores públicos para poder instalar torres de transmisión en el país. La empresa no ha querido dar detalles al respecto, pero desde 2015 cuenta con una política anticorrupción para asegurarse del comportamiento ético de sus consejeros, ejecutivos y empleados en cualquier parte del mundo. Emilio Torres Flores, especialista de recursos humanos, explica que la diferencia de este tipo de alineamientos a otros más flexibles es que en caso de que un colaborador incurriera en alguna falta de respeto, intolerancia o ética, no se darán segundas oportunidades. Entonces, tolerancia cero es sin oportunidad. Se aplica la sanción, se dispone, se toma la decisión y es inflexible, inquebrantable. O sea, ya no se retrocede. De comprobarse la acusación, es despedido, si es necesario con cargos ante las autoridades competentes. Inflexibilidad de la tolerancia cero. Entonces Torres asegura que es importante detallar las acciones que la empresa no tolerará. Por ejemplo, en el caso de los errores que una persona puede cometer en su trabajo o su manera de vestir, miren, fíjense, errores menores, el uniforme, la compañía puede ser más flexible,
Pero si el involucrado comete algún delito o arremete contra la dignidad de una persona, como el caso de Telefónica, debe ser aplicada la tolerancia cero. Hay compañías que deciden aplicar tolerancia cero solo en casos específicos, como la corrupción. Por ejemplo, la empresa española de consultoría de negocios prohíbe a los trabajadores y sus familiares recibir ninguna especie de obsequio, favor o dinero en efectivo por parte de clientes ni partidos políticos, ya que esto se podría interpretar como soborno. Entonces, la tolerancia cero nos entrega un mundo de seguridad. Las ventajas de aplicar estas medidas van más allá de deshacerse de un trabajador conflictivo. Salvador de Antuñano, director de Recursos Humanos de ADECO México, explica que al establecer de manera clara y firme los lineamientos éticos de una compañía y sus sanciones, los trabajadores se sentirán más seguros. Al inicio hemos dicho, cuando se implementa tolerancia cero, nos crea seguridad, nos crea confianza, nos crea compromiso, porque nos entrega una estructura rígida, inflexible, un espacio en el que nos movemos cuando alguien quebranta, es sancionado, es completamente, ejemplarmente, digamos, castigado, y las tomas de decisiones son inflexibles, inquebrantables. Esto puede ser negativo, puede parecer abuso de poder y puede generar como un escenario de opresión hacia los subordinados, hacia los operarios, porque las reglas están muy definidas. Sin embargo, es la seguridad la que gana. Tolerancia cero genera seguridad en los subordinados, en los jefes de área, en los gerentes, porque nos entregan una estructura inflexible, una estructura capaz de dotarnos comportamientos, capaz de dotarnos requerimientos de actitudes comunes, estandarizados a todos, y ninguno puede sobrepasarse de ello o será sacado de la empresa. Los expertos coinciden que eso provocará que los trabajadores se sientan más seguros y confiados en su lugar de trabajo. Y en consecuencia, aumentará la lealtad, el compromiso y la satisfacción de los colaboradores. Otro beneficio es que la empresa tendrá una buena proyección hacia el interior, ya que se notará que no es una compañía que solo se interesa por las ganancias del negocio, sino por el buen ambiente laboral. Entonces, cuando se toma una decisión drástica, una de estas que sanciona, que castiga, que despide a un operario que ha infringido, que ha generado un enfrentamiento con las reglas, con las normas, entonces generamos un ambiente saludable, porque sabemos que hay límites hasta los que se puede tolerar la actuación de la diversidad, de la personalidad de cada uno, de la cultura, pero como empresa tenemos límites, parámetros, hasta cierto nivel, hasta cierto punto, se tolera esa, digamos, participación personal individualizada. Ya formamos una empresa, ya tenemos límites, ya tenemos reglas, ya tenemos normas. Sobre esa base es como vamos a construir el producto, sobre esa base es como vamos a generar el servicio. Entonces, no podemos transgredir más allá. Hay un límite en la tolerancia, entonces aplicamos tolerancia cero. Y generamos salud emocional, generamos salud física, generamos, hemos dicho, una salud estructural de la empresa. Entonces, toda la empresa gana, toda la empresa en realidad cosecha aquello que ha sido forjado por la tolerancia. Y ha sido implementado por una tolerancia cero, por la inflexibilidad del gerente, la habilidad gerencial en la toma de decisiones, nos ha asegurado ese ambiente laboral, nos ha garantizado esa cohesión a través de reglas claras, un reglamento interno claro, específico, un manual de funciones detallado para cada uno. Entonces, implementar la política cero, primero debe existir esa clara filosofía empresarial. Entonces, si el reglamento interno está detallado, si el manual de funciones lo comprende, eso quiere decir que la filosofía está clara, que nuestra política la conocen todos, subordinados, gerentes,
Todos lo conocemos, conocemos la política. Y ninguno se va a atrever a quebrantar las leyes, las reglas, porque la misión, la visión, los valores ya han sido entrenados, ya han sido apropiados por cada uno de los integrantes. Y de eso se ha de encargar el gerente general, de eso se ha de encargar el gestor, el director, el administrador de la empresa, el que está desarrollando la vía gerencial. Entonces debemos contemplar un código de ética que nos asegure el comportamiento en el mundo laboral, en la organización y las sanciones. ¿Por dónde empezamos? Para definir el código de ética y las sanciones se deberá hacer un análisis a través de la observación e identificar cuáles son las buenas prácticas que ayudan a mejorar el ambiente de la compañía y cuáles son las que perjudican tanto a los colaboradores como al negocio. Los lineamientos obtenidos se deben conjugar con los estatutos legales. Entonces, tenemos nuestro código de ética, tenemos nuestro reglamento interno, tenemos nuestro manual de funciones. Cuando se tiene el borrador, Salvador de Antuñano comenta que se debe trabajar el plan completo con los directores del área administrativa, directiva y de comunicación. ¿Qué más hago? El director general, el gerente general, el director, el empresario, el administrador, no deberá ser parte de ese comité de ética, ya que en caso de que él también realice una falta, el comité lo debe evaluar. De tal naturaleza, fíjense, señala el experto de consultores. Comunicar las reglas también es importante. Entonces, no solamente generarlas, alinearlas a la filosofía, a la política, la reglamentación, la normatividad, el reglamento interno, el manual de funciones, sino, sobre todo, debe ser conocido, debe ser comunicado a todos los involucrados. Entonces, todos debemos no solamente saber la filosofía, la política, sino conocer explícitamente las reglas, cuáles son las reglas que ostenta esta empresa y a la que yo me estoy adhiriendo como subordinado, como gerente, como jefe de área, etcétera, pero conocer. Y si hay actualización de esas reglas, hacerlas a través de correos electrónicos o intranet en estos tiempos digitales de demanda mayor. Entonces, debe estar comunicado explícitamente en físico todo aquello que hemos estipulado como reglamento, como reglas, como función, como aquello que no se debe transgredir, como aquel límite que tenemos en la empresa. Entonces se nos tolera la diversidad, nuestro pensamiento, nuestra idea, nuestro argumento, nuestra cultura, pero en este marco, no es a libre albedrío, sino en este marco, en el marco de la empresa, en el marco del negocio, del reglamento interno. En estas reglas es en las que yo ejerzo tolerancia. En estas reglas es en que el gerente ejerce tolerancia cero. Entonces, con estas ideas de cómo implementar la tolerancia y cuál es la capital necesidad de generar estabilidad gerencial como entrenamiento para el despliegue de liderazgo, para el despliegue de la potenciación del aprovechamiento de los recursos humanos o simplemente para generar el mundo laboral más favorable posible, el estar bien en las tantas horas que venimos laborando, 8, 10, 12, 14, como sea, el mayor tiempo de nuestra vida estamos pasando en la empresa, en el negocio, que sea de lo mejor posible. Necesitamos la tolerancia e implementarla en ese nivel, en las habilidades gerenciales, en cada uno de los operarios como un valor determinante, como una habilidad socioemocional, que es capital para todos estos escenarios. No solo prevenir los conflictos y enfrentamientos, porque todos somos diversos, sino sobre todo para resolver de mejor modo si es que ya hubiera algún enfrentamiento y generar un ambiente laboral para garantizar el producto, que esto es lo que nos interesa en la empresa, no es solo convivir por convivir. En la empresa no nos interesa la tolerancia por
convivir. En la empresa nos interesa la tolerancia porque nos asegura el producto. Con un clima laboral favorable, el producto está asegurado. Con un clima laboral favorable, el servicio está asegurado. Y de mejor modo, porque hay un ambiente laboral saludable, hay una estructura empresarial saludable, entonces el producto sale de la mayor calidad posible, el servicio se ejecuta con la mayor calidad posible y se entrega al cliente final, al usuario, con esa perspectiva. Se entrega con esa visión de compartir aquello que se ha desarrollado con la mayor motivación posible, con la mayor interacción humana posible. Y este es el producto que nosotros les ofrecemos y es el que fue capitalizado en esos entornos, con la tolerancia y su implementación en la empresa, en el recurso humano, y aquí está el producto en el tiempo medido, en los plazos esperados y con la calidad expectante. Entonces, aseguramos el producto, aseguramos el servicio. Y ahí la importancia de la tolerancia e implementación. Les agradecemos en el curso Habilidad Gerencial, en la unidad 7, empatía y tolerancia, con el tema hoy número 2, tolerancia e implementación.